Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este tema fundamental de la filosofía acerca del diálogo y de la dialéctica. Como ustedes pueden observar, los grandes autores de filosofía han tenido un pensamiento dialéctico o dialógico. Ambas actividades filosóficas son fundamentales para comprender el desarrollo de la cultura occidental y vamos a utilizar los siguientes minutos para exponer, aunque sea de una forma muy breve, esta situación. Lo primero que nosotros debemos recordar es que hay una clara diferencia entre la filosofía y la metafísica. La filosofía, o mejor dicho, las filosofías, organizan de diferente forma el mundo. En cambio, la metafísica organiza el pensamiento de las filosofías. Hay una estructura con la que están pensando los filósofos y esa estructura es el tema de la metafísica. Y nosotros, el primer gran sistema y el primer gran método que encontramos en filosofía es, por supuesto, Platón. Y hemos visto nosotros muy por encima el tema del diálogo, pero es un tema fundamental al que debemos de regresar. Porque diálogo, en efecto, no son las pláticas, las charlas que tenían los amigos de Platón sobre muchos temas. Es todo lo contrario. Diálogos significa en griego diálogos. Y entonces lo que nosotros tenemos es que el prefijo dia significa a través de, y por supuesto logos significa razón. De esta forma podemos entender que el viejo diálogo platónico son razones distintas que se atraviesan, no que se destruyen, no que se anulan, ni siquiera que estén en competencia. El diálogos es uno de los principios filosóficos y culturales más importantes de la humanidad. Y es así esta situación, y lo podemos observar cuando nosotros, por ejemplo, entendemos que la Biblia es un diálogo entre los hombres y Dios. Cuando entendemos, junto con Hegel, que la historia es el diálogo de la razón. Y por supuesto, en nuestra época y con todas las preocupaciones democráticas, evidentemente entendemos que la democracia está fundamentada en el diálogo. Ahora bien, Aristóteles dice que Dios es el pensamiento que piensa el pensamiento. Esto ha tenido una influencia maravillosa en nuestra cultura occidental y el primer gran testimonio que tenemos es el Evangelio según San Juan, que comienza de la siguiente manera: En arge gen ho logos. En el principio era la razón. Volvemos a encontrar el tema de logos, solo que ya no como diálogo, sino como algo todavía fundamental. En el principio era la razón, era el logos. Recuerden ustedes que el Génesis comienza exactamente igual. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, el cuarto evangelio va a ser el Génesis cristiano. Y en el principio no estaba Dios, no estaba la Virgen, no estaba Jesús. En el principio estaba la razón. ¿Por qué después caímos, tanto católicos como protestantes, en una traducción que dice en el principio era la palabra? O en otra traducción que dice en el principio era el verbo. Bueno, pues son cuestiones que evidentemente tenemos que continuar reflexionando. En este sentido, si en el principio era el logos, Dios hace el mundo
y este mundo es el diálogo de Dios. Esta idea del diálogo como generador de la humanidad, no solamente de la divinidad, sino de la humanidad, va a ser retomado por Octavio Paz en su libro más famoso en México y en Latinoamérica, llamado El laberinto de la soledad. La idea de Octavio Paz es muy sencilla. El ser humano es un diálogo o es un laberinto de la soledad. Y entonces nosotros podemos fácilmente entender que el viejo diálogo platónico se va a convertir, al paso de los siglos, en método en la dialéctica. Es decir, esta dialéctica es el pensamiento de la filosofía. El esquema hegeliano de la dialéctica se ha presentado siempre de esta forma. Es una forma muy entendible donde hay una tesis, una propuesta, hay una antítesis, una contrapropuesta y después de una lucha entre ambos tenemos una síntesis. La parte fundamental de este esquema es que en efecto hay una contradicción, hay un conflicto entre las tesis y las antítesis, pero esta contradicción y conflicto es la vida misma. Es decir, toda la vida es contradictoria, todos los sistemas son contradictorios, no digamos las sociedades e incluso los entes como Dios o como el más allá son contradictorios por su propia estructura ontológica. Pero el esquema dialéctico nos muestra una solución a esta contradicción y a este conflicto. Es decir, cuando nosotros analizamos a Hegel y a los seguidores del pensamiento dialéctico, nosotros sabemos que la síntesis es otra palabra para las soluciones. Solamente podemos encontrar soluciones a las contradicciones y conflictos de la vida en la medida en que podamos superar esas tesis y esas antítesis. Y lo que nosotros vemos en el esquema hegeliano es que Hegel se da perfectamente cuenta que una vez que se alcanza una solución dentro de esta triada dialéctica, esa solución se convierte en una tesis y esa solución que se va a generar después se vuelve a convertir en otra tesis y así en una dialéctica realmente infinita. Es decir, el mundo está concatenado, está unido a través de un proceso dialéctico. Por supuesto que en Hegel hay cientos de páginas, sobre todo en sus lecciones sobre la filosofía de la historia universal, en las que Hegel trata de aplicar este método a la historia. Pero tenemos nosotros en un gran hegeliano llamado Marx una de las soluciones más interesantes que dio a precisamente este esquema hegeliano. Cuando nosotros vemos las formas de gobierno o las formas económicas en Marx, lo que nosotros estamos viendo es una aplicación de la dialéctica hegeliana. Y ya sabemos que la dialéctica hegeliana es un desarrollo del diálogo platónico. Cuando nosotros vemos el comunismo, el esclavismo, el capitalismo, lo que nosotros estamos viendo es la aplicación de la dialéctica. Pero la noticia es que para pasar de un nivel a otro en Marx se requiere, por supuesto, una revolución. Es decir, no es una evolución suave y limpia, sino que cada peldaño, cada escalón en la historia se tiene que dar a través de una revolución. Marx pensaba, obviamente, en revoluciones económicas. Hoy en día pensaríamos más bien en revoluciones tecnológicas. Las revoluciones tecnológicas
no son nada nuevo en el mundo del siglo XXI. Augusto Comte en el siglo XIX ya había señalado en un esquema muchísimo más sencillo que precisamente toda la historia del mundo pasó primero por una época teológica, después por una época idealista y después, en el siglo XIX, llegó a una época científica. El punto determinante aquí es que también entre escalón y escalón, entre época y época, se da una revolución, en este caso científica. Y entonces, lo que nosotros vemos fácilmente es que los filósofos que han sido absolutamente sobresalientes en Occidente han pensado con un pensamiento dialéctico. Es decir, desde Heráclito de Éfeso hasta Sigmund Freud, lo que nosotros podemos ver muy claramente es que las grandes revoluciones en la historia de la filosofía se han dado por la utilización del método dialéctico en cualquiera de sus formas particulares. Es decir, el viejo diálogo platónico permite y sigue permitiendo el desarrollo de la cultura en Occidente. Y por supuesto, una de las cosas que nos hacen falta el día de hoy es recuperar con un nuevo formato esta vieja idea del diálogo platónico, de la dialéctica hegeliana que ha traído tan buenos frutos a la historia de la filosofía. Muchas gracias por su presencia. Cualquier comentario se los agradeceré.